desde el Facebook de Tlachinolan vamos a tocar un tema relevante que ha estado causando revuelo en las últimas semanas y se trata precisamente del caso de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos desde el 2014 en Iguala Guerrero. Ahora estamos con Vidulfo Rosales, abogado de las madres y de los padres de los 43 normalistas, y nos va a platicar en esta breve entrevista que tendremos sobre los últimos acontecimientos. Y para empezar, le preguntaremos, Vidulfo Rosales, que nos ha tomado el tiempo para poder platicar, charlar sobre estos últimos acontecimientos, y concretamente te preguntaremos cuáles son los elementos más relevantes a destacar en el informe presentado por la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa. Sí, mira, pues primeramente agradecer el espacio. Efectivamente andamos ahorita con varias actividades. El informe que dio a conocer el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, yo creo que destacan tres aspectos fundamentales. El primero es que este informe refiere que el caso de Ayotzinapa, que la agresión acontecida en Iguala el día 26 es un crimen de Estado. Entonces es importante retomar en su justa dimensión esta aseveración, que el gobierno propiamente hoy en día esté reconociendo que lo acontecido el 26 de septiembre es un crimen de Estado, es muy significativo, porque muchas veces para lograr reconocer una grave violación a los derechos humanos como un crimen de Estado, se ha tenido que acudir a los tribunales, y han tenido los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hasta que éstas emitan una condena, pues solo así se ha logrado caracterizar una violación a los derechos humanos como crimen de Estado. Hoy en día lo está haciendo este gobierno. Ellos están diciendo que efectivamente lo que ocurrió fue un crimen de Estado. Entonces, además, pues la sociedad, el movimiento social, las madres y padres habían venido sosteniendo, ¿verdad?, que esto era un crimen de Estado, y fue desestimado por el gobierno anterior. Entonces las autoridades en turno hoy en día lo reconocen, y creo que es el primer punto que es positivo de este informe. El segundo punto tiene que ver con el reconocimiento y la participación, de las autoridades del orden municipal, del orden estatal y federal. Enumera el informe que participaron en la agresión policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco, de 4 municipios de la zona norte. Enumera también que participaron policías estatales, policías federales y ejército mexicano. Que también del ejército mexicano ha sido todo un debate, toda una polémica. Recordemos que en la administración pasada, el gobierno anterior, el propio secretario de la Defensa Nacional en ese entonces, Salvador Cienfuegos, negó categóricamente la participación de elementos del ejército mexicano. En cadena nacional hizo una declaración negando esta participación, y todo el tiempo el ejército mexicano, cuando se le requirió información, dio información parcial sobre su participación. Ellos dijeron que no estuvieron en los eventos, y poco a poco se vino demostrando, poco a poco se vino ilustrando que sí habían estado, habían tenido una participación. Y hoy en día lo que tenemos ya no es una participación indirecta, sino es una participación directa en la desaparición de los jóvenes, en la agresión que ellos sufrieron. Es decir, elementos del 27 Batallón, 48 y 35 Zona Militar están implicados en la desaparición de manera directa. Ya no es una responsabilidad a un nivel de omisión o de encubrimiento como antes lo estaban, o el hecho de que ellos hayan acumulado acervo probatorio y no lo hayan entregado a la autoridad.
No, aquí ya estamos hablando, también hablamos de eso, también hablamos de un encubrimiento, también hablamos de una omisión, también hablamos de que han administrado acervo probatorio importante, pero el informe aquí está señalando la participación directa en la desaparición de los estudiantes. Entonces, ese es, digamos, un punto necesario de explicar y de que es positivo también dentro del informe. El último tiene que ver con que el informe también nos ilustra de que la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa fue una violación grave a los derechos humanos, una agresión a gran escala, ¿no?, de gran envergadura, que se cometió en Iguala, Guerrero, que abarcó no solo el municipio de Iguala, sino otros municipios aledaños, y que ameritó, que se dio en distintos lugares. Estuvieron ocurriendo las agresiones, por ejemplo, Periférico Norte, que es la parte norte de Iguala, el Palacio de Justicia, que es al sur de Iguala. Hablamos también del crucero de Santa Teresa, que ya es otra población a las afueras de Iguala, la caseta de Iguala. Estamos hablando también de la zona industrial, un lugar denominado así, la zona industrial, donde ahí habría sido asesinado y desollado del rostro el estudiante Julio César Mondragón Fontes, y otros escenarios de los que da cuenta, ¿verdad?, el informe. Entonces, como podemos ver, es una operación de gran magnitud, en la que necesariamente, para poder agredir a más de 43 jóvenes, porque los 43 son los desaparecidos nada más, tenemos más de 25 heridos, tenemos personas que se les estuvo persiguiendo, o sea, estamos hablando de alrededor de 160, 180 estudiantes que estaban siendo perseguidos la noche del día 26 de septiembre. Entonces sí ameritó, digamos, una participación masiva de fuerzas de seguridad, de actores incluso de la delincuencia organizada, y por supuesto del ejército mexicano. O sea, esto no se pudo cometer, como se decía en la administración del gobierno anterior, un grupo delictivo actuando por cuenta propia, el que perpetró estos hechos. No, hoy lo que ilustra este informe es la complejidad en la agresión que sufrieron los estudiantes, una operación a gran escala, que se vivió el día 26 y 27 de septiembre. Creo que esos son los puntos que nosotros podemos destacar. Y obviamente hay un cuarto punto, digamos, polémico, un cuarto punto que es incómodo para los padres de familia, que tiene que ver con el paradero de los jóvenes, con la suerte de los 43 estudiantes. El gobierno ha dicho ahí que no hay prueba de que estén con vida, ¿verdad? Pero los padres, lo que nosotros afirmamos y lo que hemos revisado del informe, es que tampoco hay prueba científica indubitable de que los estudiantes hayan sido ultimados, ¿verdad? No hay al día de hoy. Entonces hay pruebas preliminares que tendrían que ser objeto de corroboración, que tendrían que ser objeto de un segundo estudio y una dilucidación cabal, para arribar ya a una convicción plena de que los estudiantes están sin vida. Hasta hoy lo que se tiene son algunos elementos de prueba técnica sujetos todavía a corroboración. Entonces, eso es lo que podemos decir del informe, ¿no? En relación a esto, preguntar cómo fue la reacción o qué significó para las madres y los padres este informe. Mira, para los padres fue muy fuerte, muy duro, ¿verdad? Sobre todo este último tema que yo he referido, digamos, causó un impacto en ellos, porque se habla, pues, obviamente, de que sus hijos ya estarían sin vida. Y como no se conocía, digamos, qué es lo que estaba sustentando esta afirmación, pues obviamente causó un impacto.
pero también una esperanza, porque dentro del propio informe se abren líneas que pueden clarificar los hechos, se mencionan responsabilidades de altos funcionarios, y eso creo que también es una esperanza para los padres de familia. Entonces el hecho de que se vislumbren alguna posibilidad de esclarecimiento. Y el informe ha venido, es eso, es el informe de la Comisión para Oral y el Acceso del presidente, perdón, porque no es de la COA. El informe del presidente de la Comisión para Oral y el Acceso a la Justicia es como un punto de inflexión que puede coadyuvar para que el caso adquiera un ritmo diferente, las investigaciones tengan mayor celeridad. Creo que había caído en un bache la investigación, y este informe viene a dinamizar el ritmo de las investigaciones. Esperemos que así se siga. Por supuesto, los padres tendrían que seguir también, van a seguir ellos exigiendo, como siempre lo han hecho, van a seguir pidiendo el esclarecimiento pleno de estos hechos, y esperemos que eso pues ayude a un avance más sustancial. Lo que nos dices entonces es algo que está en proceso, porque bueno, se ha escuchado en algunos medios, se ha estado ventilando información y que tiene que ver más con el que esto es casi lo último, si no es lo último, es un paso para ya ser determinante. No, estamos lejos todavía, estamos lejos de que este informe ya constituya un pleno esclarecimiento de los hechos, ¿no? El mismo informe refiere que dentro de todo este tiempo, de los trabajos que han hecho, se ha identificado a 3 estudiantes. Del resto, no hay identificación, no sabemos qué es lo que ocurrió, y tampoco hay claridad de qué es lo que pudo haber sucedido con ellos. Hay algunas hipótesis respaldadas por algunas pruebas técnicas. Todavía estas pruebas técnicas tienen mucha debilidad, no deben ser, repito, tendrían que ser sometidas a un proceso técnico científico que los corrobore para que adquieran mayor grado de certeza. No alcanzan todavía al día de hoy esa certeza. Por otro lado, también en los últimos días, bueno, después de un día después de la presentación del informe, pues se tiene la noticia que detienen a Murillo Karam, el arquitecto de la verdad histórica que se ha señalado desde hace ya mucho tiempo, casi desde que en una conferencia él dio información en torno al caso de los 43 normalistas. ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene en México y particularmente en el caso de los 43? Mira, para los padres de familia ven esta detención como un paso importante en el camino de la justicia. Hoy en día obviamente muchos medios están hablando, están diciendo que es un ajuste de cuentas políticos, y bueno, nosotros queremos decir que desde nuestro punto de vista no lo constituye. No es un tema político, es un tema de justicia. ¿Por qué? Porque el señor Murillo Karam era cabeza de la institución, era cabeza de la Procuraduría General de la República en ese entonces. Él asumió las investigaciones, condujo las investigaciones, y públicamente él lo expresó de esa manera, ¿no? Investigaciones que se hicieron con tortura. Se incurrió en actos de tortura, se manipuló escenarios del crimen como el río San Juan, se extrajo ilegalmente a personas detenidas, se les llevó a una escena para sembrar evidencias ahí, para ensuciar todo ese proceso. En fin, se maquinó toda una hipótesis que después se presentó como conclusión del caso, cuando esa conclusión era falsa, ¿no? Entonces eso impidió el conocimiento de otras líneas de investigación, impidió que los padres accedieran o tuvieran conocimiento del paradero de sus hijos.
¿no? Y fue deliberado, o sea, hay elementos, hay datos, indicios por ahora, datos de prueba, que establecen que, por ejemplo, es relevante un dato de prueba que salió a relucir en el proceso, que refiere, por ejemplo, que 4 personas habían sido detenidas a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, habrían sido detenidas. En el momento en que estaban siendo detenidas, en ese momento estaba dando ya una declaración Jesús Murillo Caram y Tomás Herón de Lucio. Ya estaban declarando lo que supuestamente habían declarado los detenidos, cuando los detenidos apenas estaban siendo aprehendidos. Es decir, todavía no declaraban los detenidos, no emitían declaración alguna, no habían emitido declaración alguna, y ya Murillo Caram y Tomás Herón de Lucio estaban dando una conferencia de prensa ya asegurando que habían declarado los detenidos. Entonces, por eso el Ministerio Público en la audiencia decía, bueno, ya ellos habían ya maquinado la verdad histórica. Ellos ya tenían construidas esas rutas, esas declaraciones, y ya la conocían ellos. Por eso ya la estaban haciendo pública en una conferencia de prensa cuando los detenidos apenas estaban siendo capturados. Y ya posteriormente, pues ellos forzaron a los detenidos mediante la tortura para que declararan lo que ellos querían. Entonces, por ejemplo, esos actos, pues no tienen nada que ver con un ajuste de cuentas político, pues es una irregularidad que se cometió en la investigación, un desaseo en la investigación, y ese desaseo en la investigación, pues impidió el conocimiento de la verdad. Por eso a él se le está acusando, a Jesús Murillo Caram hoy en día se le acusa de haber, con estas acciones, con una investigación irregular, ¿no? Con una investigación turbia, manipulada, con tortura, con manipulación en el escenario del crimen, con eso él ocultó el paradero de los jóvenes, ocultó, impidió que se conociera realmente dónde se encontraban, ¿verdad? De eso se le acusa, o sea, tampoco se le está acusando que él materialmente haya detenido a los jóvenes y los haya desaparecido, no. Él hizo una investigación turbia, irregular, ilegal, que derivó en que se impidiera conocer el paradero de los jóvenes. Entonces, y se le acusa de tortura a él porque no denunció los actos de tortura que cometió Tomás Herón de Lucio y otros funcionarios, ¿verdad? Entonces, me parece que pues, los padres hoy día lo ven como un paso muy importante en el acceso a la justicia. Bueno, a reserva de que ya has comentado un poco, en el tema de la verdad, esto sería importante en México, digamos, para los grandes problemas que hay, podría ser una puerta para que México sea distinto. Mira, hoy en día creo que con el caso de Ayotzinapa tenemos la oportunidad de que de la sociedad de México tenemos la oportunidad de seguir impulsando, de seguir exigiendo pleno esclarecimiento, de seguir exigiendo que se diluciden los hechos de Ayotzinapa y que los responsables paguen. Creo que hoy en día que esté Murillo Caram enfrentando un proceso es importante, ¿no? La sociedad mexicana, las organizaciones deberíamos alzar la voz, deberíamos exigir que esta persona sea condenada por esos hechos, por esas irregularidades, de los funcionarios públicos que cometen irregularidades para encubrir a responsables de hechos tan graves como el caso de Ayotzinapa, que sepan que si su actuación es irregular, su actuación es para encubrir a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, van a enfrentar la acción de la justicia, van a enfrentar condenas por esas acciones irregulares. Entonces es importante esto que está sucediendo, y más importante es las acciones penales que hay en puerta, ¿verdad? Que el propio gobierno ya ha anunciado. Estamos hablando de autoridades militares, estamos hablando de autoridades federales, de autoridades municipales, locales. Debe proceder
el Estado mexicano en consecuencia ejercitar esas acciones penales. Ya es importante que se haga. Probablemente si se hace eso puede significar una eclosión en el país. Eso también dará ánimos a las otras víctimas de desaparición en este país de que sí se pueden abrir brecha, de que sí se pueden causar fisuras a la roca a través de la constante lucha de los pueblos, de las víctimas en este país por desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, pero bueno, también esto ha sido posible por la persistencia, por la lucha tenaz de las madres y padres de familia, que ellos cada 26 están insistiendo, están exigiendo verdad y están exigiendo justicia. En el tema del ejército ha circulado en medios de comunicación que hay una lista con órdenes de aprehensión, y bueno, también las madres y los padres en otros momentos han señalado la responsabilidad del ejército, ¿no?, en el caso de Ayotzinapa. Sí, yo creo que se corrobora el informe. Hoy en día da la razón a los padres de familia. Fíjate que yo recuerdo desde las primeras horas de la desaparición de los 43 estudiantes, que nosotros estuvimos presentes ahí. Yo recuerdo cómo los padres de familia ya les estaba llegando información de que los jóvenes fueron detenidos por elementos del ejército mexicano, del 27 Batallón de Infantería. Es decir, el tema de los militares todo el tiempo estuvo presente en el caso Ayotzinapa. Y yo quiero confesar hoy en día que yo lo desestimé. En ese momento yo no creí. No es posible, pues si fueron los policías municipales quienes cometieron este hecho, no creo que sean elementos del ejército mexicano que hayan participado. Y muchas organizaciones no creímos. Y los padres de familia todo el tiempo, al grado de que una comisión de padres de familia, sin la autorización nuestra, sin avisarnos de ellos, fueron por su cuenta propia al 27 de Batallón de Infantería. De ahí surgió aquella idea de que los padres de familia querían ingresar al 27 Batallón, ¿no? Que muchos en aquellos tiempos catalogaron esta idea de absurda. ¿Cómo es posible que los padres de familia quieran entrar al batallón? Allá no hay nada. No era un tema de que se había o no allá. Era un tema de que los padres tuvieron información de la participación de elementos del ejército del 27 Batallón. Entonces todo el tiempo estuvo presente. Me parece que el capitán Martínez Crespo, él fue el día 30 de septiembre, supuestamente a ayudar en las búsquedas. Él anduvo encabezando una unidad militar ahí, haciendo búsquedas en una colonia de Iguala, ya no me acuerdo en este momento qué colonia es. Anduvo ahí con nosotros ayudándonos. Entonces hoy en día los padres recuerdan eso y obviamente es mucho coraje, ellos lo que ven es una burla que estas autoridades militares hicieron. Ellos sabían perfectamente que tenían responsabilidad, que estaban implicados y ocultaron todo el tiempo esto. El general Cienfuegos todo el tiempo lo negó, ¿no? Yo creo que sí amerita una investigación exhaustiva, ¿no? Y hoy en día este informe le da la razón a los padres de familia al decir, bueno, hay participación directa de militares, hay un número de militares que está implicado en estos hechos, pero bueno, lo que se pide es proceder, actuar, porque si se va a quedar esto en el informe, pues es un informe importante, pero tiene que traducirse en acciones muy concretas. Por último, ¿qué sigue? Las madres, los padres, los abogados, ¿cuál es el camino ahora? Mira, pues se va a tener que seguir. Los padres van a continuar en la lucha, van a continuar su exigencia. Hoy se van a cumplir ya en el próximo mes 8 años de la desaparición, y como todos los años las movilizaciones van a tener ocasión, porque, insisto, no tenemos a los 43 jóvenes, no están.
Hay 3 identificaciones, de los demás no sabemos nada, entonces la exigencia continúa. Este informe no dilucida lo ocurrido, tiene elementos, tiene avances importantes, no lo vamos a descalificar, al contrario, se recibe el informe y lo haremos nuestro e impulsaremos este informe, donde el informe mismo está indicando que hay acciones que realizar. Los padres de familia, madres de familia, vamos a impulsar esas rutas que el informe sugiere que tendríamos que avanzar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, bueno, si hay acciones penales contra responsables, pues que se ejerciten esas acciones penales, y nosotros vamos a exigir el ejercicio de esas acciones penales. ¿Qué dice el informe? Pues hay que hacer búsquedas en determinados lugares, porque probablemente ahí está el paradero de los jóvenes. Bueno, vamos a exigir que las búsquedas se hagan en esos lugares, ¿no? Se habla de algunas líneas de investigación, de algunos testigos colaboradores. Bueno, se va a tener que exigir que esos testigos colaboradores se les busque y que se les ofrezca los incentivos a efectos de que se vaya rompiendo los pactos de silencio. ¿Va a haber una marcha hoy? Hoy en día está programada la marcha a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia. De ahí partiremos al hemiciclo a Juárez. Esa es la acción que se tiene el día de hoy. Sabemos que van a leer un posicionamiento. Sí, mira, ellos, los padres, las madres de familia ya hicieron una revisión del informe, ya lo consultaron con sus asesores, ya lo consultaron con los expertos, y bueno, hoy estarán posibilidades de emitir un pronunciamiento. Muy bien, pues a todos los que nos están siguiendo por el Facebook Live de Tlachinolan, esta es la entrevista con Vidulfo Rosales, abogado de las madres y los padres de los 43 y también del integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Aquí vamos a dejar esta transmisión y les seguiremos informando sobre estos acontecimientos, sobre nuevas noticias, y pues hasta la próxima. Ya me está marcando esto de